El día de ayer se estuvo resaltando un poco acerca del diseño y del entendimiento y de la importancia de visualizar la iglesia como Dios quiere que la visualicemos. Y hoy quiero resaltar mucho en este aspecto, porque nosotros, hablando todos, como sede central, como Misión Cristiana del Calvario, necesitamos visualizar correctamente lo que Dios quiere que hagamos. Si yo no visualizo correctamente lo que Dios quiere, entonces no voy a hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? He dicho en repetidas ocasiones, el que no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva, ¿verdad? El que no sabe para dónde va, cualquier bus lo puede llevar. El que no conoce el diseño de Dios para la iglesia, cualquier cosa que se haga en la iglesia está bien, ¿verdad? Y por eso es que hoy en día la iglesia hace tantas cosas que a su criterio están correctas, son buenas, ¿verdad? Es que esto es bueno, es que no se trata de si es bueno o es malo, se trata de si es lo que Dios quiere que se haga y punto, ¿verdad? A veces solo decimos, no, es que esto es malo, hay que dejar de hacerlo, pero esto es bueno, hagámoslo. Y no todo lo bueno necesariamente significa que Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? Hay cosas que son buenas, pero Dios no nos mandó a hacer eso. Y el punto aquí es resaltar lo que Dios en realidad quiere que nosotros hagamos. Para eso quiero que veamos, solo voy a mencionar 2 o 3 citas, solo para resaltar un poco el plan original de Dios. Dios trazó un plan y nada, ni el pecado, ni nada ha cambiado, ni ha tergiversado ese plan original de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre, ¿cómo? ¿Cómo creó Dios al hombre? Creo que solo como 5 han abierto las escrituras. ¿Qué dice Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿cómo hizo Dios al hombre? En el versículo anterior dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Entonces Dios está resaltando aquí. Entendamos un punto. ¿Cómo hizo Dios al hombre? ¿Cómo? ¿A la imagen de Dios? ¿Seguros? Ahora, entonces, ¿cómo era el hombre? No me digan a la imagen de Dios, ¿verdad? ¿Cómo era el hombre si era a la imagen de Dios? Perfecto. ¿A cómo así perfecto si pecó? Dios lo hizo perfecto a su imagen conforme su semejanza. La religiosidad hoy en día, o se maneja mucho este término, este concepto, de que pareciera ser que se da a entender de que como que Dios cometió un error con el hombre, como que no lo hizo tan bueno y por eso falló, ¿verdad? Y es que ¿por qué? Como que hubo ahí algo en el cocimiento que no se terminó de completar o en la mezcla o algo ahí alteró el resultado que el hombre salió como defectuoso y por eso pecó. No es cierto. Dice la Escritura, yo le creo a la Escritura, no a mi lógica. Dice la Escritura que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, dice. Eso significa que el hombre lo hizo perfecto. ¿Perfecto por qué? Porque puso su carácter, como decía el apóstol Abraham en uno de estos domingos, no le dio su divinidad, le dio su carácter, le dio esa imagen, esa semejanza de Dios en él. Definitivamente el hecho de la voluntad que fue puesta en el hombre no era para que él decidiera si hacía o no hacía caso a lo que Dios había dicho.
El que Dios haya depositado voluntad en el hombre era para hacer valiosa la decisión de obedecer a Dios. Si el hombre no hubiera tenido la capacidad de decisión, entonces ¿qué sentido tiene el que se sujete a los mandamientos de Dios? Si hubiera sido un robot, ¿verdad? No tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. El hecho de que Dios haya dotado al ser humano de la capacidad de decisión no es para que elija si hace o no hace. Ese es el concepto que ha venido del catolicismo, con aquella famosa expresión de libre albedrío, que no es bíblico, ¿verdad? El libre albedrío sostiene el entendimiento de que el hombre tiene la facultad de decidir y que él decide si hace o no hace. Ese es su libre albedrío. Pero la capacidad de decisión de Dios no era para decidir si hacía o no, sino para darle valor a obedecer a Dios. Porque entonces tenía valor que el hombre obedeciera y se sujetara a los mandatos de Dios. Un robot, ¿qué valor tiene de que obedezca, pues? Si no tiene voluntad, ¿verdad? Pero ahí era donde se iba a resaltar el sentido de Dios en la obediencia del hombre. La Escritura no nos describe cuánto tiempo ocurrió desde que Dios creó al hombre hasta el momento que Adán y Eva pecaron. No sabemos cuánto tiempo pasó ahí. Lo cierto es que no fue de un día para otro. No, Dios creó al hombre en la mañana y en la tarde ya había pecado. No fue así. Pasó un tiempo. Solo imagínense que a Adán le tuvo que poner nombre a todos los animales que habían. Y ahora no hay los que habían en ese entonces, ¿verdad? Porque ya cuántos han dejado de existir. Solo pónganse a ver qué tarea esa. Eso no le llevó ni siquiera 8 días. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Lo cierto es que pasó un tiempo donde el hombre vivió expresando esa imagen de Dios. Ese fue el plan original de Dios. Bueno, el pecado distorsionó la imagen, hizo morir la naturaleza que Dios puso en el hombre y hizo resaltar la naturaleza pecaminosa. Creó en el hombre una naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando vemos en la Escritura, el plan de Dios no se alteró por el pecado. Nosotros regularmente programamos algo y cuando estamos en la ejecución no salen las cosas como nosotros las planificamos. Y decimos, híjoles, y ahora, bueno, no resultó el plan A, echemos a andar el plan B. ¿Qué significa ese concepto del plan B? Otra alternativa, otra opción diferente. ¿Por qué? Porque no funcionó lo que habíamos pensado. Dios no utilizó un plan B. Dios siempre ha mantenido su plan A todo el tiempo y se los demuestro con esto. Una cita muy conocida, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28-29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que, ¿qué? ¿A qué se refiere con eso de que a los que antes conoció? Antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó. Amplíen un poquito el concepto de predestinó. Prehecho, los eligió, pero anticipadamente. Es que yo ahorita, digamos, bueno, necesitamos realizar una actividad, voy a elegir a 5 hermanos y elijo. Eso es una elección. Pero el predestinar es haber elegido antes de que ustedes existieran. Él predestinó, porque elegir ahorita es una cosa, pero el haber elegido desde antes de que ustedes nacieran
Esa es la predestinación a la que se refiere aquí de Dios. A los que antes conoció, también los predestinó. Desde que antes de que el mundo fuera formado. Por consiguiente, desde antes que nosotros naciéramos, ya había un destino en nosotros, una decisión de Dios en nosotros, una elección de Dios para nosotros, ¿para alcanzar qué? Según la Escritura, según ese versículo. ¿Para alcanzar qué? Solo oigo como a tres. ¿Para alcanzar qué? Según ese versículo. No según lo que yo creo, no según lo que oí, no, según la Escritura. La imagen de su Hijo. Significa que cuando Dios creó al hombre, ya nos tenía nosotros escogidos también. Y crea al hombre a su imagen conforme su semejanza, pero ya también nos tenía nosotros escogidos para que alcanzáramos la imagen de Cristo. El plan de Dios no se alteró en ningún momento, porque si no, Dios fuera imperfecto. Dios falló. Híjoles, saquemos algo aquí de algún as de la manga, pues, ¿verdad? Tratemos de solucionarlo de otra manera. No. Dios es perfecto, Dios no hace chapuces, ¿verdad? No soluciona las cosas así arrebatadamente. Dios ejecuta las cosas en base a un plan y un propósito. Entonces, encontramos tanto en Génesis como en Romanos, en Efesios capítulo 1 también definitivamente habla de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, dice. ¿Cuándo nos escogió para ser santos? Desde antes de la fundación del mundo. Y en Génesis capítulo 1 está hablando del momento en que creó al hombre. O sea que esa predestinación ya venía antes todavía. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué estoy resaltando con esto? Que el plan de Dios siempre ha sido que tengamos la imagen de Cristo en nuestras vidas, el carácter de Cristo, que la imagen de Dios sea formada en nosotros. Ese plan no se ha alterado. Entonces, cuando Cristo se revela al apóstol Pablo, cuando Cristo revela el diseño de la iglesia al apóstol Pablo, debemos entender algo muy importante. Y es que Cristo no agarró al apóstol Pablo frente a un pizarrón y le empezó a decir, la iglesia tiene que hacer esto, va a tener cultos, va a cantar coritos 45 minutos, una hora más, va a tener una predicación, la iglesia se va a reunir. No. Cristo no empezó a describir de esa manera la iglesia. ¿Qué fue la revelación que el apóstol Pablo tuvo? Veamos en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer los versos 12 y luego versos 15 y 16. Pongan mucha atención a esto. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Él está diciendo, lo que yo he estado predicando, lo que yo les he enseñado, a mí no me lo explicó ningún ser humano. No lo aprendí en ningún instituto bíblico. No lo aprendí en la Escuela de Teología de Jerusalén, calle 18, ¿verdad? No lo aprendió en ningún lugar, sino quien le enseñó al apóstol Pablo lo que él estaba enseñando. Según la Escritura, Cristo le enseñó a él. Ahora, dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ojo con esto, revelar a su Hijo
en mí. Si algo tuvo el apóstol Pablo fue la revelación de la persona de Cristo. El apóstol Pablo tiene la revelación de Cristo. Cristo se le revela en la versión PDT, pero en la versión impresa dice, hay una diferencia entre la versión digital y la impresa. Las primeras versiones impresas de la PDT. Esa versión dice, Dios me permitió ver a su Hijo y aprender de Él. Cuando dice revelar a su Hijo en mí, el apóstol Pablo está resaltando que la revelación de Cristo, de su persona, fue lo que a él le hizo entender el diseño de la iglesia. Ya me voy a dar a entender un poquito más al respecto de esto. ¿Por qué? Miren qué importante. Voy a mencionar algo que es, algunos creo que se les van a poner los ojos cuadrados, pero eso va a ser bueno. La solución es que vaya a las Escrituras y lo confirme usted en la palabra de Dios. ¿Ok? Como dijo alguien por ahí, no voy a hacer eso como lo que dijo alguien por ahí. Si alguien tiene una duda, yo se las amplío, dijo, ¿verdad? No, no es eso, ¿verdad? Sino, vamos a ir a la Escritura para encontrar la verdad y ser aclarados en base a la palabra de Dios. Nunca tratemos de solucionar nuestras dudas del diseño de Dios con lógica o con entendimiento humano, sino con la palabra de Dios. Ahí está el diseño. Miren esto qué tremendo. Voy a explicar esto porque quiero resaltar la importancia de que Pablo recibió la revelación de la persona de Cristo. Ahora, fíjense esto. Cuando el Señor en Génesis habla de que hizo a la mujer, ¿de qué forma hizo Dios a la mujer? Fíjense qué interesante. ¿Cómo creó al hombre? Del polvo de la tierra y hacia el hombre, ¿sí o no? ¿Por qué no agarró otro poco de polvo y hacia la mujer? ¿Por qué no agarró otro poco de polvo y hizo a la mujer si así hizo al hombre? Porque Dios quería y necesitaba que la mujer fuera parte del esposo, fuera parte de Adán, no un ente individual, un ente separado, sino que fuera parte. Y por eso Adán, cuando Dios le presenta a su mujer, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue sacada, dijo Adán. Entonces, ¿qué pasó? Viene Dios, hace caer un sueño profundo en Adán y le saca una costilla, y de la costilla saca a Eva, porque debían ser uno solo. Por eso es que le establece a la mujer el propósito de ser ayuda idónea de Adán. Pero ayuda idónea ¿de qué? Como ya se ha predicado, por eso no voy a ampliarlo hoy, pero porque ya sé que la mayoría lo entendemos claramente. Ese concepto tergiversado de ayuda idónea, ¿verdad? Es que vos sos la ayuda idónea, solo para que trapee, para que barra, para que lave los trastos y le cocine. En ningún momento la Escritura está hablando de eso. Cuando habla de ayuda idónea, significa el complemento perfecto para ejecutar los dos el mismo plan de Dios a través de la vida de ellos. Entonces, pero necesitaba que fueran uno solo, no dos seres separados, totalmente independientes. Por eso dijo Adán, este es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Eran lo mismo. Los dos, hombre y mujer, eran uno solo, porque fueron sacados. Eva fue sacada de Adán. El tradicionalismo ha pensado siempre que la iglesia ha sido sacada del mundo. Y no es cierto. La iglesia ha sido sacada de Cristo. Por eso es su cuerpo.
si no fuera un ente totalmente independiente, porque la iglesia es la ayuda idónea de Cristo para cumplir el propósito del Padre en esta tierra. ¿Me estoy dando a entender? La iglesia no fue sacada del mundo, fue rescatada del mundo, que es diferente. Rescatada porque estaba esclava del pecado y de la muerte. Cristo, a través de su sacrificio, hace y ejecuta la redención para hacernos parte de la iglesia que somos. Ayer resaltábamos un poquito en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, cuando habla de que Cristo dio su vida por la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. El concepto tradicional nos enseña que Cristo murió porque éramos pecadores. Hermanos, Cristo no murió porque éramos pecadores. Cristo murió porque éramos su iglesia y Él quería rescatarnos del pecado, sí. Pero la razón por la cual Cristo, según Efesios capítulo 4, se entregó fue por su iglesia, no por los pecadores. Aunque la iglesia era pecadora, pues, ¿verdad? No estoy anulando que la iglesia no era pecadora. Pero la razón no era que éramos pecadores, la razón era que éramos su amada, la elegida, la escogida, la que Dios ha sacado de Cristo para que juntos ejecutemos el plan y el propósito de Dios en esta tierra. Solo así, solo lo que ha sido sacado de Cristo puede ser iglesia. Toda iglesia que no ha sido o no ha salido de Cristo, en realidad no es iglesia, ¿verdad? Porque así como Eva fue sacada de Adán, la iglesia ha sido sacada de Cristo para que sean un solo cuerpo. Si no, no pueden ser un solo cuerpo. Por eso es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso es que Eva era la ayuda idónea de Adán. Por eso es que Adán era la cabeza de Eva. ¿Me doy a entender? Hay una relación ahí tan hermosa de Cristo y la iglesia. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estoy resaltando la importancia de nuestra función en el cumplimiento del plan y del propósito de Dios en esta tierra. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos llamados y elegidos por Dios para un propósito definido en esta tierra. No para ver qué hacemos, no solamente para levantar mi mano e irme al cielo. El cielo es la recompensa, pero hay un propósito por la cual Cristo murió y rescató y perdonó nuestros pecados. Hay una razón por la cual Él se entregó para rescatar y para salvar a su iglesia. Definitivamente esto incluye porque Él quiere casarse con una iglesia, pero ¿de qué clase? Con una iglesia pura, santa, sin mancha, una iglesia gloriosa. Esa es la clase de iglesia que Él quiere tener como esposa. Pero también porque hay un propósito de Dios para cumplir en esta tierra que la iglesia debe ejecutar. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros como iglesia hemos sido llamados a notificar a los principados y a las potestades la multiforme gracia y sabiduría de Dios. Es la iglesia la encargada de notificar. Es la iglesia la encargada de sujetar todas las cosas bajo el dominio y bajo el señorío de Cristo. La iglesia es la ayuda idónea de Cristo. Así lo diseñó el Señor. Pero entonces debemos entender algo muy importante. Cuando viene Cristo y se le revela al apóstol Pablo, entonces le revela la característica de lo que la iglesia debe llegar a ser. ¿Por qué? Porque si se reveló Él, ¿cómo va a ser el cuerpo? Hemos dicho y hemos puesto este ejemplo varias veces. ¿Qué pasaría si vemos la cabeza de un león con el cuerpo de una jirafa?
Está algo raro eso, ¿verdad? No encaja. ¿Por qué? Si de todos modos tiene 4 patas, tiene cola, tiene estómago, ¿verdad? Pero ¿por qué no encaja? Porque el cuerpo debe tener la misma naturaleza de la cabeza. Si no, no es un cuerpo, ¿verdad? Si no, es un Frankenstein, ¿verdad? Un armazón ahí de todo un poco, ¿verdad? La iglesia no es eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, definamos cómo es Cristo. Primero, ¿cómo es Cristo? Santo, obediente, sin contaminación, es el resplandor de la gloria del Padre. Bueno, así es Cristo, así es la cabeza. Entonces, ¿cómo debe ser el cuerpo? Con la misma naturaleza de la cabeza. Entonces, cuando Cristo se le revela al apóstol Pablo, el apóstol Pablo entiende la naturaleza que debe tener el cuerpo cuando conoce a la cabeza. Hemos dicho esto también. El problema cuando queremos distinguir un billete falso es que algunos quieren conocer todas las posibilidades de billetes falsos que existen, cuando lo único que hay que conocer es el verdadero. Si conoces bien el verdadero, vas a distinguir cualquier falso, ¿verdad? Porque te puedes empezar a aprender los falsos, y es que este tiene cierta característica, este tiene otra cosa, este es otra clase de papel, este es otra clase de tinta, este es otra clase de proceso que se usó para la impresión, este es otro. Siempre va a surgir una nueva forma de falsificar. Lo único que se necesita es conocer el original para distinguir lo falso. Entonces, lo que el apóstol Pablo necesitaba conocer era a Cristo. Y conociendo la naturaleza de Cristo, iba a entender la naturaleza del cuerpo. Por eso es que después a cada iglesia individualmente el apóstol Pablo la corrige de diferentes maneras. A la iglesia de Corinto la llama niña, la llama inmadura y trabaja en eso. A la iglesia de Galacia le habla y le corrige de que habiendo comenzado en el Espíritu, ahora quieren perfeccionarse en las obras de la carne y les corrige varias cosas. A la iglesia tesalónica, cada iglesia la trabajó diferente. No porque él se puso a estudiar todos los billetes falsos, sino porque conocía lo verdadero. Conociendo el diseño de Cristo, entendía la naturaleza de lo que el cuerpo debe ser. Entonces, en Efesios capítulo 5 y versículo 27, ahí el apóstol Pablo describe la naturaleza de cómo debe ser la iglesia, de cómo Cristo quiere su iglesia. Dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia como gloriosa. ¿Qué incluye esto? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿qué naturaleza está revelando el apóstol Pablo acerca de la iglesia? Prestemos atención. ¿Cuál es la naturaleza de lo que el apóstol Pablo está revelando de lo que la iglesia debe llegar a ser? La naturaleza de Cristo. Conociendo la naturaleza y el carácter de Cristo, entendemos lo que la iglesia debe llegar a ser. Porque es el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que la iglesia es la plenitud de Cristo. O sea,
Cristo expresado en toda su gloria, Cristo expresado en toda su manifestación. A eso es lo que la iglesia debe llegar a ser. Todavía no lo es. El problema es que porque levanté mi mano y porque canto coritos, creo que ya soy. No, debo entender ese proceso de transformación en mi vida para llegar a ser lo que Cristo quiere que yo llegue a ser. Ahora, el apóstol Pablo viene y revela que Cristo viene por una iglesia con estas características: gloriosa, sin mancha, sin contaminación, ni cosa semejante. Una iglesia purificada, una iglesia, como dice la Escritura en otras versiones, llena de esplendor y belleza. Ahora, en el capítulo 4 y el versículo 13 en adelante, nos describe nuevamente la medida. Fíjese que siempre el apóstol Pablo está basándose en la medida que es Cristo, relacionándolo con la iglesia en el sentido de a lo que la iglesia debe llegar a ser. Por eso dice el verso 13 del capítulo 4 de Segunda de Efesios: hasta que todos lleguemos. Bien, hermanos, si algo debe entender la iglesia, es que si la Escritura dice hasta que todos lleguemos, es porque vamos a llegar. Punto. Yo he platicado con muchas personas y algunos me dicen, pero ¿de verdad usted cree que vamos a llegar a eso? Es que fíjese que yo miro que está muy difícil. Es que mire cuánto tiempo. Y es que mire que a la que dura la gente. Y es que mire. Entonces yo les digo, mire, si nos ponemos a tratar de encontrarle lógica, eso no es. A mí lo que me corresponde es creerle a la palabra de Dios y creerle a Dios. Si Él dice que vamos a llegar, es porque hemos sido escogidos para llegar a hacerlo. Punto. Lo que Dios va a hacer definitivamente debe ser glorioso y poderoso su expresión en nosotros para que lleguemos a hacerlo. Y eso es lo que anhelo más aún. Esa manifestación gloriosa de Dios para llevarnos a alcanzar esto. Es lo que está ocurriendo. Pero esa revelación de Cristo es importante para poderlo alcanzar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ahí se refiere el apóstol Pablo a la iglesia y dice, para que ya no seamos, o sea, si eran, pero el alcanzar la imagen de Cristo nos va a dejar de ser estos niños fluctuantes que son llevados por doquier de todo estratagema de viento de doctrina, ¿verdad? Que son movidos, ¿verdad? Fácilmente engañados. Pero ¿cuándo la iglesia ya no va a ser esa clase de iglesia? Cuando llegue a la medida, cuando llegue a la imagen de Cristo. Mientras tanto seguirá siendo eso, pues. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, ¿verdad? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa es la naturaleza de la iglesia. Entonces, entendamos esto. El apóstol Pablo recibe la revelación de Cristo y entiende lo que la iglesia debe llegar a ser. Y le transmite a la iglesia lo que es Cristo para que la iglesia, visualizando la imagen de Cristo, pueda alcanzar su imagen. Qué tremendo que el apóstol Pablo jamás nos pone a una iglesia como modelo.
no nos pone un logro como modelo, no nos pone estrategias como modelo, nos pone a la persona de Cristo como la medida y como el modelo. Regularmente hoy en día todos van detrás de los resultados. Entonces, Dios revela algo y dice, yo me voy a esperar un poquito, vamos a ver, si da resultado yo lo hago. Porque voy detrás del resultado, no de la revelación. Y lo que el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia y nos está enseñando a nosotros es que no vayamos detrás de resultados, que vayamos detrás de la revelación, que por supuesto va a producir resultados. Pero nuestra meta no es el resultado. Nuestra meta es la revelación, la imagen de Cristo. Hay un ejemplo tan hermoso que el Señor nos habló hace unos años, en el caso de Jacob. En Génesis capítulo 30, solo les menciono la cita porque pues es un poquito larga. Del versículo 37 en adelante. Génesis 30, del verso 37 en adelante. ¿Qué es lo que pasa con Jacob y esta experiencia tan especial? La Escritura no nos revela de dónde se sacó, voy a decir así solo por darme a entender, esta ocurrencia Jacob. ¿De dónde se sacó esta idea? No nos lo dice. Lo cierto es que lo está ejecutando. Tuvo que haber sido algo que Dios le mostró, tuvo que haber sido algo que recibió por revelación. No tenemos una descripción clara de cómo sucedió. Lo cierto es que él está ejecutando algo. Ahora, ¿qué fue lo que él hizo? Solo leo el verso 37 y 38. Tomó luego Jacob varas, ¿cómo? Verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. ¿Qué fue lo que pasó? Jacob y su suegro llegan a un acuerdo. Vos me vas a cuidar mis ovejas y vas a cuidar las tuyas. Ok, ¿cuáles van a ser las mías? Vos quédate con las manchadas, le dice el suegro. Ok, entonces todas las de color liso son suyas. Exacto. Ok, entonces viene Jacob y usa esta estrategia. Agarra las varas y las empieza a descortezar por partes. Entonces las varas quedaban blancas y las manchas de la corteza, ¿verdad? Lo blanco era del tronco, ¿verdad? Y la corteza. Entonces eran varas, ¿cómo? Manchadas, eran listadas, ¿verdad? Entonces, cuando venían las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas en el abrevadero, porque cuando venían las ovejas y empezaban a beber, estaban, ¿qué? Viendo las varas manchadas. Y en ese momento dice que concebían. O sea, obviamente los machos se acercaban a las hembras, pero concebían cuando estaban visualizando las manchas. Entonces, las ovejas que procreaban eran ovejas manchadas, listadas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, quitaban las varas. Entonces nacían de un solo color, pero las débiles. Y esas eran las que le dejaba el suegro. Así que suegros, cuidado con poner a trabajar a los yernos, ¿verdad? No es cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que el Señor nos habló de esta experiencia? Algo muy tremendo sucede en esta experiencia de Jacob con las ovejas. Cuando las ovejas estaban visualizando y concebían, visualizando un diseño, concebían con la naturaleza del diseño que habían visualizado. Cuando Jacob les quitaba las varas, entonces concebían
de otra forma, ya colores lisos. Y así dice la Escritura que Jacob se volvió muy rico y poderoso. A pesar de que el suegro le estaba queriendo dañar y lo que estaba queriendo afectar, pero Dios en su gracia y en su misericordia tuvo favor de Jacob para bendecirlo. Pero entonces, ¿qué lección nosotros el Señor nos enseñó respecto a esto? Y es que nosotros debemos aprender a visualizar la revelación y el diseño de lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, para que concibamos por medio de su Espíritu y nosotros demos a luz una clase de iglesia con la naturaleza de lo que nos está siendo revelado. Cuando yo aprendo a visualizar el diseño, voy a concebir una iglesia en base a ese diseño. Miren, las abuelitas y en los pueblos tienen una costumbre que por supuesto ya ahí es otra historia, ¿verdad? Pero al menos se maneja mucho eso. Yo he oído en muchos casos de pues parejas que quieren tener un bebé, le dicen, miren, pongan la foto de un niño bien bonito ahí, verán, en el cuarto. ¿Alguien ha oído esa expresión? No sé de dónde se lo sacaron, pero al menos tienen una referencia en la Escritura, ¿verdad? Porque la idea pues las abuelitas y los abuelitos era de que si estaban viendo una clase de niño, así van a ser su bebé, ¿verdad? Esa era la idea, no estoy diciendo que eso es lo bíblico. Esa es la idea de los abuelitos o en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque en el caso de Jacob sí sucedió de esa manera. En el caso de Jacob, cuando las ovejas visualizaban y concebían visualizando las manchas, entonces se reproducían en ovejas manchadas. Entonces, hermanos, ¿para qué el adiestramiento? ¿Para qué el discipulado? ¿Para qué los congresos? ¿Para qué reforma apostólica? ¿Para qué los mensajes? Un día jueves, un día domingo. ¿Para qué los seminarios? ¿Para qué estos recursos? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros? Y es que visualicemos el diseño. Lo que el Espíritu Santo está haciendo es que visualicemos el diseño. ¿Para qué? Porque solo visualizando el diseño vamos a poder reproducirnos en una iglesia exactamente a ese diseño. Se los voy a demostrar con otra escritura. 1 Corintios, otra cita que me gusta usar mucho. Perdón, es 2 Corintios capítulo 3. Ya la hemos usado uno de estos domingos y voy a necesitar que me la lean en otras versiones. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que ver? La gloria del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Porque de acuerdo a como estemos viendo la imagen de Cristo, así el Espíritu Santo nos va a ir transformando a la imagen de Cristo. Si yo no estoy visualizando el diseño, no puedo ser y alcanzar la imagen de Cristo. No puedo alcanzar ese diseño que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante, como decíamos en el seminario, o se resaltaba mucho, el adiestramiento nos lleva a conocer el diseño, a hacer las cosas que Dios nos ha enviado a hacerlas, pero hacerlas conforme el diseño que Él quiere que nosotros las hagamos. Pero el discipulado en los grupos de comunión familiar nos lleva a ser transformados a la imagen de Cristo, a que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Cristo. Las dos cosas son necesarias para la correcta visualización
de lo que Dios quiere que nosotros seamos transformados. Por eso es que no es una estrategia, no es una metodología la que Dios está permitiendo que se resalte, sino es la persona de Cristo, es su carácter, es su identidad, es su carácter, es su obediencia, es su servicio, es su obra, es su diseño, es su naturaleza, lo que está revelado en cada libro, en cada manual. Por eso necesitamos alimentarnos de eso, ir al abrevadero para visualizar el diseño. Porque solo visualizando el diseño, yo voy a reproducirme en una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Solo cuando yo entiendo la naturaleza de Cristo, entonces puedo ser transformado a esa misma naturaleza. Si no conozco la naturaleza de Cristo, no podré ser transformado a la imagen de Cristo. Entonces, el ser cristiano no se trata de asistir a cultos, lo incluye, pero no se trata de eso, lo incluye, es vital, es importante definitivamente. Pero el ser un hijo de Dios, ser un discípulo de Cristo, consiste en entender, en visualizar y en conocer la revelación de la persona de Cristo y en que permitir que el Espíritu Santo me vaya transformando a esa misma imagen. Pongámonos en pie, por favor. Ya que los vi que están sufriendo mucho el frío. Pero ya así, de pie, quiero leerles otra cita. Voy a concluir con esta cita. Juan 5:19. Preciosa está. Bueno, ¿qué parte de la escritura no es preciosa? Pues, pero es que hay unas que una se confirma con la otra y nos amplía y cada vez se vuelve más hermoso. Juan 5:19. Ahí está hablando Jesús. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ¿qué? Sino lo que ¿qué? Ve a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, más o menos parecido. Dice igualmente. Cristo nos dio el mejor ejemplo de visualizar el modelo para expresar ese mismo modelo. ¿Por qué Cristo expresó al Padre? Si todo lo que Él hizo estaba viendo el diseño, estaba viendo al Padre. Por eso Cristo pudo revelar al Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. No está hablando de incapacidad. No está hablando de que no puede por deficiencia. Está hablando de que todo lo que Él fue llamado a hacer es lo que tiene que observar de su modelo, que era el Padre. Cristo fue el modelo en este sentido también, de visualizar al Padre. Entonces Él hizo todo lo que veía hacer al Padre. Qué ejemplo tan glorioso. Ahora nosotros debemos visualizar a Cristo para revelar a Cristo. Por eso es que Cristo es nuestro modelo a seguir. Es nuestro modelo por excelencia. Él nos modeló todo lo que nosotros como su cuerpo necesitamos hacer y ejecutar. Qué hermoso es Cristo, ¿no es cierto? No es hermoso solo porque me provee, hermanos. No es hermoso solo porque me sana. Es que todo lo que me llamó a hacer, Él lo hizo primero. Él nos modeló cómo hacer las cosas, porque Él se mantuvo fiel al modelo, fiel al diseño.
todo lo que él hizo era exactamente lo que el Padre lo había enviado a hacer. Así lo hace el Hijo igualmente. Dicho en la versión Ronald Valera del 2003, lo hizo exactamente como lo vio hacer al Padre. No fue lo que se le quedó, no fue una idea semejante a lo que el Padre hizo, sino es exacto. Por eso Cristo dijo: el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque Él era la expresión misma del Padre. Y eso es lo que a su cuerpo, y estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, por supuesto, estoy hablando de los que están acá arriba, de todos. Eso es lo que su cuerpo ha sido llamado a ser, la expresión misma de Cristo en esta tierra. Pero necesitamos visualizar y conocer el diseño. Ese diseño, ese modelo es alcanzable. No es una ilusión, no es un sueño así de ocurrencia humana. Si la Escritura dice hasta que todos lleguemos, es porque es alcanzable. Por eso Cristo se reveló, y su obra en la cruz del Calvario y el haber enviado al Espíritu Santo lo hace alcanzable. Es que a ustedes les conviene que yo me vaya, decía, porque Él iba a enviar a su Espíritu para que su Espíritu nos guiara hacia toda la verdad, para que su Espíritu tomara de Él y nos lo hiciera saber a nosotros. Hermanos, no se trata de que yo ya oí tal lección, yo ya pasé por tal capítulo, o yo ya terminé tales libros. Se trata de si en los libros, en los manuales, en los congresos, en Reforma Apostólica, en los mensajes, estamos aprendiendo a visualizar a Cristo y aprender de Él. Porque viendo a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a esa misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es lo mismo que pasó con Jacob, lo que la iglesia debe hacer. Solo que ahora no son varas. A las ovejas fueron varas. A la iglesia es Cristo lo que se le está revelando. Las ovejas debían visualizar las varas, la iglesia debe visualizar la persona de Cristo. Estamos congregados no por religiosidad, estamos congregados aquí para que Cristo se nos sea revelado, para visualizar y aprender de Cristo. Nos reunimos en un grupo de comunión familiar no por la champurrada y el café, sino para que Cristo se nos sea revelado a través de una lección. Estamos reunidos en un adiestramiento no porque el pastor no tenía nada que hacer y nos puso aquí otra tarea, sino para que Cristo sea revelado y aprendamos de su diseño. Por eso es que Dios nos ha provisto estos recursos para revelar a su Hijo, para mostrarnos el diseño. Y cada uno de nosotros debe haber un anhelo ardiente y ferviente en nuestro corazón de entender y de aprender a visualizar a Cristo en todo lo que el Señor está revelando. Y el Espíritu Santo hoy quiere despertar en los que tengan hambre, por supuesto, y en los que quieran, no porque sea opcional, sino porque Él va a obrar en los que se dejen obrar. El Espíritu Santo va a despertar y va a ayudarnos hoy a ser capaces de entender y de visualizar el diseño. Me encanta la seguridad con la que el apóstol Pablo escribe y dice: lean lo que les he escrito
y se van a dar cuenta el conocimiento que tengo de lo que es Cristo. A ver, compruébenlo. Lean, les dice, miren, y se van a dar cuenta qué conocimiento tengo de Cristo. ¡Qué bárbaro! El apóstol Pablo tenía el conocimiento, pero también tenía la capacidad de mostrar a otros el diseño de la persona de Cristo. Misión Cristiana del Calvario, sede central. Tú has sido llamada a tener la revelación de Cristo, pero también a tener la capacidad de enseñarle a otros el diseño de la persona de Cristo, la revelación de Cristo. Son dos cosas que el Espíritu Santo quiere despertar en ti hoy. Uno, el entendimiento de visualizar y comprender y entender el diseño, la persona de Cristo. Pero otro, la capacidad de dárselo a conocer a otros, de enseñarle a otros, no solo en el grupo, en el adiestramiento, sino a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, de que les reveles la persona de Cristo. No de que les hables de religiosidad, no que les hables de metodología o de pensamientos humanos, sino que les hables de la persona de Cristo. Llévalos hacia Cristo, no los conduzcas a la religiosidad, nunca los conduzcas a metodología, nunca los lleves a conocimiento humano, llévalos a la persona de Cristo. Por eso decía el apóstol, mis palabras no han sido palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Porque Él no llevaba a la gente a una metodología, a un conocimiento humano. Ni su fuente ni su predicación se basaba en eso, sino en la revelación de la persona de Cristo. El énfasis es que conozcamos el diseño de Cristo, porque conociendo su diseño vas a entender lo que Dios quiere transformar en tu vida. Cuando conoces la medida, entonces sabes cuál es tu deficiencia y en lo que necesitas ser transformado urgentemente. Pero mientras no conozca el diseño, siempre me voy a ver bien y no voy a visualizar ni a entender las necesidades urgentes de transformación que tengo. Por eso es que la iglesia hoy no quiere ser transformada. Por eso es que la iglesia hoy no quiere un compromiso, no quiere una entrega con Cristo, porque como no conoce el diseño, ella se siente bien, se siente que están bien. Pero el Espíritu Santo nos revela a Cristo para poder ser transformados a esa imagen. Ese propósito de Dios no se ha cambiado, sigue siendo el mismo desde antes de la fundación del mundo. Y hoy en el 2013 sigue siendo el mismo. Y el 2014 seguirá siendo el mismo. Y el 2015 seguirá siendo el mismo. El plan de Dios no se altera. Lo que debemos entender es que tú y yo fuimos escogidos para que Cristo sea formado en nosotros. Por eso Él se está revelando. Que hoy tu clamor sea estas dos cosas: el poder entender la persona y el diseño de Cristo, el poder entender su carácter, el poder entender el modelo que es Cristo. Y dos, que el Señor desate la capacidad que ha puesto en ti para enseñar a otros correctamente el diseño, la persona de Cristo. Ora un momento ahí.
tanto lo anhelas, qué tanto lo valoras, qué tanto has entendido que es una necesidad en ti. Así clama y así ora por eso. Eso es. Eso es. Qué hermoso que Cristo mismo entendió que no solo se trataba de tener un modelo, sino de revelarlo. Qué hermoso que tú entiendas como iglesia que no solo se trata de decir sí, tengo el modelo que es Cristo, sino que se trata de revelar ese modelo en tu vida. Cristo entendió que el Padre era su modelo, pero reveló en su vida a ese modelo. Yo sé que tú entiendes que Cristo es tu modelo. La pregunta es si hemos entendido que debemos revelar ese modelo. En el nombre de Jesús. Eso es. Glorioso. Cristo eres, Señor, coronado está. Eso es. Rey de gloria y majestad. Altísimo Señor. Todo nuestro corazón, toda gloria sea hoy aquí. Levantamos nuestra voz en adoración, que la gloria sea hoy aquí. Poderoso Dios, soberano Rey,
a ti. Levantamos nuestra voz en adoración, que la gloria sea hoy a ti. Poderoso Dios, soberano Rey, toda gloria sea hoy a ti. Nos levantamos nuestra voz en adoración, que la gloria sea hoy a ti, altísimo Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada discípulo hoy acá, para que sea despertado en nosotros ese entendimiento, ese conocimiento de la persona de Cristo. Que podamos refutar todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Jesucristo. Pero que también en esta iglesia y en aquellos que nos ven por internet sea despertado, Señor, la capacidad de transmitir correctamente el modelo, la revelación de la persona de Cristo. En el nombre de Jesús, que en primer lugar seamos capaces de entenderlo, pero también de transmitirlo correctamente. Pero que entendamos, Señor, que el tenerte a ti como nuestro modelo es para que seamos transformados a tu imagen. Ha sido la voluntad tuya, oh Dios, desde el principio de todas las cosas. Y sigue siendo el mismo deseo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese ha sido tu deseo. Ese sigue siendo tu deseo. Y es a lo que nosotros queremos llegar, a alcanzar la imagen de Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo. Que no solo entendamos la importancia de tener un modelo, sino entendamos la importancia de expresar y de revelar ese modelo a través de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias por este día y por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos como un cuerpo, como una familia que somos, y de glorificar y de exaltar tu hermoso y glorioso nombre. Desde aquí, como sede central, bendecimos la vida de nuestro apóstol Abraham y de nuestra hermana Mari, Señor, que están predicando allá en ese seminario en Teculután, Zacapa. Los bendecimos, que tú les guardes y que tú les uses de una manera gloriosa. Y te doy gracias porque les has enviado para revelar a tu Hijo Jesucristo a través de ellos. Los bendecimos, que su regreso sea con bendición
lleno de gloria, lleno de tu presencia también. Al igual que cada uno de los discípulos hoy acá, los bendigo y los cubro con tu sangre. Que donde quiera que anden, la gloria de Cristo sea manifestada en ellos. Que donde quiera que ellos estén, Cristo sea expresado a través de ellos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos.